que fueron compradas, ¿no?, en un sitio. Igualmente, estas formas de esclavitud tienen que ver con el uso, y eso tiene que ver también con la globalización de Internet. Se encuentran sitios en Internet, ¿no?, y eso ha sido denunciado también por Naciones Unidas, en donde se alienta la prostitución forzada, la venta de pornografía que induce en algunos países, particularmente turísticos, ¿no?, a la pedofilia, que está muy vinculada a este tipo de delito. Entonces, las formas que adquiere y las figuras, digamos, que hay de esclavitud son muy variadas, ¿no? Pero yo diría que las fundamentales que se señalan son básicamente estas. O sea, hoy la esclavitud sigue existiendo en tanto cuanto hay personas que son despojadas de su libertad, que viven en condiciones de servidumbre, ¿no?, y que de una o de otra manera no tienen ninguna capacidad personal de decidir su vida, sino que son otros los que deciden su vida. Y eso ha adquirido distintas formas, y los dos sectores más vulnerables en este caso han sido las mujeres y los niños. Yo diría que este sería un poco el resumen de la temática esta de las esclavitudes modernas, ¿no? Agradecemos al prestigiado sociólogo Manuel Ortega el habernos ilustrado sobre el tema las nuevas formas de esclavitud en los países del mundo y en nuestro país. Y ahora vamos a hablar con la Procuradora Especial para los Derechos Humanos de los Privados de Libertad. La doctora Auxiliadora Urbina nos habla sobre este tema. Doctora, ¿cuál es la situación de los privados de libertad en cuanto a derechos humanos? ¿Realmente ellos están gozando de algún derecho dentro de las cárceles? ¿Qué te puedo decir, Alina? La situación nacional es alarmante. Hay una crisis dentro del sistema penitenciario. Es una crisis estructural como la que vivimos en el país. Digo estructural porque va desde la infraestructura, que está colapsada, los servicios hidrosanitarios y el servicio eléctrico igualmente, hasta el hacinamiento. Yo cito siempre el caso que a mí me dejó perpleja. Una mujer, abuela mayor de 60 años, que le encontraron 0.01 gramo de marihuana, y por eso fue condenada a 5 años, y por eso le impusieron 1 millón. Entonces, creo que hay que ser duro contra el narcotráfico. Y yo no vengo a hacer aquí una apología del delito, pero también tenemos que estar inmersos en la realidad de Nicaragua. La retardación de justicia como que abona, digamos, a esta situación tan dramática que ha planteado. Esta retardación de la justicia abona a este campo tan minado. Bueno, tenemos todos los casos angustiantes de apelación. Sí, es un proceso lentísimo. Entonces están 1 año, 2 años, 3 años en apelación. Gente que tendría que haber salido desde hace tiempo. No, en apelación esperando la confirmación de una sentencia o que les van a descontar la pena, ¿verdad? Exactamente, pero hay una gente que se va a quedar definitivamente en la cárcel, pero hay otra que si se atiende la apelación a tiempo, seguramente que van a salir. Podría ser, porque si no contesta a nuestra corte, entonces podría rebajarte la pena, ¿verdad? Y podría salir, ¿verdad? Sin embargo, ahí está la apelación, casación. También tenemos el serio problema que el flagelo que nos está agobiando dentro de las cárceles es esta ley 285. El flagelo es la droga. Entonces, estas personas están destinadas al cumplimiento de su sentencia. Pero resulta que la mayor parte de los que están son pequeñas muleros o muleras, y lo que han hecho es el tráfico de pequeñas cantidades, con cantidad de tiempo. Te decía, no estoy defendiendo yo la situación, pero estoy queriendo ponerme en los zapatos de la sociedad nicaragüense. Te vas y entrevistas y te encontrás en los adolescentes que han desertado de la escuela desde el 3er grado lo máximo, que vienen de hogares disfuncionales. Algunos de ellos no cuentan con el respaldo ni de la madre ni del padre. Son de parientes o de abuelitas que han quedado en poder de ellos en las casas.
que vienen de estar agrupados con jóvenes que están en igual situación de vagancia, ¿verdad? La vagancia se hace una rutina y luego terminamos en la pandilla, ¿verdad? ¿Cuáles serían, digamos, los principales problemas que están pasando los privados de libertad? Es decir, en cuanto a sus derechos humanos, ¿qué es lo que realmente? Es decir, yo sé que hay un montón de cosas y en efecto vos decías que no se pueden cumplir por la situación de crisis que hay en el país, por la situación de crisis que hay en las mismas cárceles de infraestructura, pero también estructurales, los problemas estructurales que hay en el país. Pero en medio de esa situación hay unas cosas que sí se podrían cumplir a lo mejor, pero que no se están cumpliendo. ¿Cuáles podrían ser esas cosas? Bueno, debido a la misma carga y a la misma sobrepoblación, entonces nosotros tenemos penales pequeños, cargados y pocos funcionarios. Entonces, la atención que se les puede brindar, el cumplimiento con sus derechos mínimos, a los cuales ellos viven delirando por el cumplimiento de ellos, como es la visita de un familiar, el encuentro con tus hijos, una visita íntima a tiempo. Entonces, ¿qué sucede? La fila se hace larga. Y el tiempo en que van pasando las personas, entonces a uno les van tocando menos tiempo. Entonces, esto es violatorio. ¿Por qué? Porque, bueno, pues te des derecho a ese espacio, te lo has ganado, es parte de lo que te dice la ley, es parte muchas veces del régimen progresivo en el que han ido ellos ascendiendo con su cumplimiento y su buena conducta y por su tiempo de estar ingresados, porque responden a un área laboral, porque responden a unas actividades dentro y porque el individuo, hombre o mujer, este ciudadano privado de libertad, está haciendo dentro un esfuerzo por una buena conducta, ¿verdad? Pero todos estarán en ese esfuerzo, auxiliadora. Yo creo que hay personas ahí como que, bueno, no los queremos calificar, pero realmente hay gente que es irredenta. Es decir, que están en contra de todo. Yo sé que hay un montón de gente que realmente trata de ajustarse a las reglas en un sistema penitenciario, pero hay otras que no. Sí, claro, y tenés toda la razón, porque los penales no son centros para atender a personas enfermas mentales. Entonces, ahí tenés personas con disfuncionalidades muy grandes y tenés individuos que han llegado a vivir su desintoxicación, como dicen ellos, en vigilia. No tenemos centros de rehabilitación dentro de los penales, no, claro, que no los tenemos para rehabilitar de adicciones a drogas y alcoholismo. Y entonces tenemos una población desesperada, porque bueno, podemos decir también quién lo mandó a ser vago y adicto. Sí, señores, ninguno de nosotros queremos que un hijo sea ni vago ni adicto. Y cuando el hijo es hijo que esté en la calle a la buena aventura, entonces llega con estos problemas. No nos podemos enredar. La población que está ocupando los espacios en una celda es población que viene de pobreza, que viene de falta de estudio, que viene de problemas familiares. Entonces, en su mayoría, son muy pocos los casos que presentan un perfil diferente. Entonces, van a desalcoholizarse, por decirlo así, y amanecer 4 días en temblores y angustia, y bueno, cuando salen, vuelven a repetir su cuadro, porque no han tenido el debido tratamiento. Entonces, ¿cómo reflejamos el comportamiento? Bueno, el comportamiento se refleja con agresión a sus compañeros de celda, su agresión a los funcionarios, su agresión con ellos mismos, lo que se llama en términos populares dentro del tableteo, que es que se cortan y se hacen cicatrices para llamar la atención, o simplemente llegamos al extremo, que es cuando este hombre, las mujeres no lo han hecho, conste, solo los hombres, se suicidan. Auxiliadora, y ahí, es decir, yo sé que en las celdas, en los sistemas penitenciarios, sean de varones o mujeres, hay promiscuidad, están hacinados, están uno encima de otro prácticamente. ¿Cómo están atendiendo el problema del SIDA, que al fin y al cabo es una
peligro latente en cualquier parte y mucho más allá adentro. En este momento registrados, confirmados 9 casos y 3 que me acaban de informar ahorita que están en verificación, ¿verdad? El penal que tiene mayor problema de afectación por el SIDA es Chinandega. Le sigue Tiquitapa y un caso en Huigalpa, ¿verdad? Sí tienen programas que llegan a dar la capacitación, la información al respecto. Y debido a la ley, únicamente se verifican su examen o tratan de comprobar, su situación de salud, los que desean. ¿Pero no reciben tratamiento? ¿Cómo no? Claro, su paquete de retrovirales, su atención a tiempo. Precisamente por eso se quiere que ellos se dejen hacer el examen, pero como tenés tu decisión, tu libertad y todo lo demás, hay un cuidado extremo en que se cumpla con la ley y no se esté divulgando en todo el penal. Entonces, sin embargo, a ellos sí se les dice el manejo de su salud, el cuidado de su salud y, por supuesto, el derecho que tienen, si tienen compañeros dentro, a saber que el otro está en esa situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, eso es una bomba de tiempo. Cuando te des cuenta es una pandemia la que hay comiéndose el sistema, ¿verdad? Ahora, auxiliadora, Sí. y en lo que se refiere a la esperanza, que es donde están las mujeres, es decir, están recibiendo sus visitas periódicas de sus niños. Yo de vez en cuando paso por ahí, creo que los miércoles es que ellas tienen visitas. Y es una fila grande de gente, sobre todo de niños. Realmente ellas reciben a sus criaturas, las ven con alguna periodicidad. Sí. Tocamos el tema que a ambas nos compromete y nos apasiona, que es el tema de los roles genéricos en nuestra sociedad. Y tenemos ahí que el 90% de las mujeres que están en situación de privación de libertad son madres solteras. Que estas además tienen una carga de niños menores de 15 años, una población joven, ¿verdad? Y que en su mayoría tienen desprotección, porque era la madre el eje del hogar, la proveedora y la cuidadora, digamos, de sus hijos. ¿Qué sucede? Cuando ellas ingresan, quizá tienen un compañero, un esposo, alguien, ¿verdad? Allí, pero se cansa. Se encuentra otra persona que lo consuele afuera de la ausencia de su compañera, y bueno, y con este nuevo cariño, pues nos olvidamos de los hijos también. Entonces, es doloroso también, es triste. Y tenemos el caso de las extranjeras, que tienen a sus hijos afuera, claro, y entonces tenemos unas relaciones, algunas son visitadas por sus embajadas, por sus consulados, y pues reciben una que otro beneficio en su situación especial, pero otras nada, ¿verdad? Entonces ahí te quiero compartir algo sumamente interesante y que te va a dar mucho gusto conocerlo. Es cuando, después de que hice el diagnóstico a nivel nacional, cuando asumí la Procuraduría, en la Procuraduría hay un programa especial estratégico que se llama llevar la Procuraduría al pueblo, a los ciudadanos. ¿Cómo lo iba a llevar yo? Desde mi despacho. Sí. Entonces, bueno, comencé allí, ¿verdad? Y surgieron las ideas y vinieron las cosas, y se está llevando un diplomado en derechos humanos a hombres y mujeres privados de libertad. Con gran orgullo yo te quiero decir que nuestras autoridades fueron sumamente receptivas y además se corrieron el riesgo, porque se están formando dentro, privados de libertad, en el conocimiento de todos sus derechos. Y dentro van a defender esos derechos. Es interesantísimo encontrarte con hombres y mujeres brillantes dentro, con abogadas, con ingenieros, con arquitectos, con bachilleres, con jóvenes que vienen de carrera